tardes, mi nombre es Daniel Rivero, yo soy residente de Medicina Interna de tercer año de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a socializar y hablar sobre las guías de asma de la Sociedad GINA. Entonces la idea es presentar como los cambios más importantes y analizar desde el punto de vista metodológico las guías en mención. Entonces, la Sociedad GINA, que traducido al español significa Iniciativa Global para el Asma, es una sociedad sin ánimo de lucro, compuesta por múltiples expertos en todo el mundo, de la neumología, de la alergología y de todo lo que tenga que ver con la enfermedad de asma, donde se dedican a elaborar programas de salud pública y producción académica, todo esto pues con miras en mejorar la atención de los pacientes con asma. Es una sociedad independiente y como les mencionaba, su motivo de organización es simplemente el concienciar al personal de la salud y a los mismos pacientes sobre esta enfermedad para así ofrecer los mejores tratamientos e impactar en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, las guías GINA se desarrollan con la siguiente metodología. Hay un comité científico compuesto por líderes mundiales, todos ellos expertos en asma, son las personas que usualmente tienen más publicaciones y más renombre en cuanto a este tema, y que es completamente voluntario. Entonces ellos realizan una búsqueda en PubMed 18 meses previos a la elaboración de cada reporte, que se hace de forma anual, y se reúnen 2 veces al año. En esta reunión lo que hacen es analizar ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis para así poder encontrar pues como nueva evidencia que haya sobre la enfermedad en todos los aspectos. Entonces se reúnen y seleccionan la literatura importante, los ensayos clínicos o las revisiones o metaanálisis que sean relevantes. Esto lo hacen con un asistente editorial, alguien que es experto en bibliotecología médica, más 2 miembros del comité, que como les mencionaba es alguien experto. Y se evalúan por los miembros del comité, también evalúan, digamos, de una forma secundaria esos artículos que pueden impactar o cambiar pues en la práctica clínica, y pues se seleccionan autores que no tengan conflictos de intereses con los artículos mencionados. También ellos realizan reuniones con 2 de las sociedades más importantes de neumología a nivel mundial, que es la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria. Entonces allí evalúan el impacto, la calidad y lo que pudiera cambiar en la práctica clínica dichas publicaciones concernientes pues al asma. Entonces, en estas discusiones lo que hacen es evaluar qué cambios deberían ocurrir en el reporte, ya que como les mencionaba es un reporte anual y por lo tanto, como se está actualizando, ver cuáles son los aspectos o las carencias que tenían los reportes previos y en eso enfatizar. Discuten las recomendaciones, cuáles van a incluir y cuáles no, y la calidad de la evidencia, que se hace a partir de esta escala, donde hay 4 niveles de evidencia A, B, C y D, la A siendo aquella evidencia que está basada en múltiples ensayos clínicos, digamos en una consolidación de toda una evidencia científica a partir de revisiones sistemáticas o estudios observacionales fuertes, todo pues consistente con un patrón de hallazgos específicos que orienten hacia una conducta clínica determinada, mientras que el nivel de evidencia B se refiere a aquellas prácticas que están fundamentadas en tan solo unos pequeños ensayos clínicos y que pueden ser controversiales entre sí mismos. El grado de evidencia C se refiere a aquella donde se basa en ensayos no aleatorizados o estudios observacionales únicamente, y la evidencia D se refiere pues a un consenso de expertos únicamente. Entonces, este reporte de GINA de este año presente 2022 tiene varios capítulos, incluso COVID-19, pero en realidad no ha cambiado mucho desde lo que fue el 2020.
y pues nosotros haremos un énfasis principalmente en la definición y diagnóstico, evaluación y tratamiento del asma en el paciente adulto y especial énfasis tanto en el asma leve como en el asma grave. Entonces, en cuanto a la definición y diagnóstico, las guías GINA nos enfatizan en que el asma es una enfermedad heterogénea caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea y que se compone de síntomas variables, bien sea tos, disnea, sibilancias u opresión torácica, y además que se acompaña una limitación variable al flujo de aire expirado. Esta palabra variable es muy importante tanto en los síntomas como en la fisiología pulmonar, y que vemos que se puede ver modificada tanto por el tratamiento como por el fenómeno de remodelamiento que ocurre a lo largo de los años en los pacientes asmáticos. Entonces, usualmente los síntomas o las características clínicas que favorecen el diagnóstico de asma están relacionados con que no solo haya un síntoma en particular tipo disnea o tos, sino que se acompañan todos juntos: disnea, tos, opresión torácica, principalmente empeoran en la noche o en la mañana, varían en el tiempo e intensidad, como ya mencionábamos, y que se ven desencadenados por agentes infecciosos, el ejercicio, alergenos, irritantes, el tabaquismo u olores fuertes. Mientras que cuando tenemos solamente tos o producción de esputo o dolor torácico aislado o síntomas como disnea, mareo, fotopsis o parestesias, o la disnea con el ejercicio y ruidos inspiratorios, nos sugieren otros diagnósticos alternativos, como vamos a detallar más adelante. La variabilidad de la función pulmonar es uno de los aspectos fundamentales en el diagnóstico del asma, y las guías GINA nos recalcan que siempre debemos documentar variabilidad y obstrucción del flujo con pruebas de función pulmonar. O sea, no deberíamos tener diagnósticos, entre comillas, empíricos del asma únicamente basados en presunciones clínicas, sino que siempre deberíamos documentar esta variabilidad de la función. Y esto lo podemos hacer de muchas formas. La forma más usual es con la prueba de la espirometría post-broncodilatador, donde al evaluar un BEF1 que aumente más del 12% y más de 200 mililitros, es lo que nos habla de una variabilidad positiva, y que incluso muchas veces puede que no la encontremos en pacientes principalmente con remodelamiento de la vía aérea, donde van a tener una obstrucción fija, pero si la encontramos, esto lo va a sugerir. El otro método, aparte de la espirometría, es con el flujo expiratorio pico, que es con un aparato donde únicamente está midiendo la expiración pico, y al encontrar una variabilidad interdiaria o en varias tomas que sea mayor al 10% en adultos, esto nos va a hablar de una excesiva variabilidad y por lo tanto va a soportar el diagnóstico de asma. Y también, pues, otros métodos es, por ejemplo, darle al paciente un tratamiento con esteroide oral o inhalado por el periodo de un mes, y si vemos que ese paciente mejora su función pulmonar, pues esto sugerirá asma, o viceversa, si el paciente tiene una caída en ese BEF1 que sea mayor al 10% de 200 mililitros, con el ejercicio o con un test de provocación bronquial, como el test de metacolina, que es el más usado o el más disponible que tenemos en nuestro medio. E incluso los pacientes que les hacemos espirometrías seriadas y vemos que ese paciente varía mucho en su función, es un paciente que debemos estar atentos a que posiblemente tenga un asma. Y el otro énfasis que cada vez se recalca más es sobre el diagnóstico diferencial del asma, ya que hasta un 30% de los pacientes que son categorizados como asma grave en realidad tienen condiciones no asmáticas, y muchas veces estas comorbilidades o estos diagnósticos diferenciales se añaden al mismo asma, empeoran los síntomas del asma, o simplemente el paciente nunca tuvo asma y en realidad tenía otra patología que estaba siendo tratada como asma de forma errónea. Entonces siempre pensar, por ejemplo, en los pacientes con consumo de dietas que pueden tener tos crónicas, los pacientes en general con
eosinofilias y manifestaciones pulmonares. La falla cardíaca se puede parecer mucho al asma, ambas pueden cursar con ortopnea, con disnea y con síntomas nocturnos predominantes. La enfermedad obstructiva crónica claramente sabemos que cada vez se correlaciona más con el asma en los pacientes adultos con antecedente de tabaquismo y que puede haber una sobreposición que puede ser compleja de diagnosticar. La patología psiquiátrica, los ataques de pánico pueden simular episodios de asma. Las comorbilidades tipo rinosinusitis crónica pueden sobreagregarse al asma, el goteo nasal empeorar los síntomas del asma y al mismo tiempo hacernos confundir con este diagnóstico. La disfunción de las cuerdas vocales al ser episodios paroxísticos también se parece mucho al asma, o la presencia de cuerpos extraños o de alteraciones de la vía aérea baja. La aspergilosis alérgica broncopulmonar puede sobreañadirse al diagnóstico de asma o simularlo de forma inicial, y otros procesos obstructivos de la vía aérea pequeña como la bronquiolitis obliterante, el embolismo pulmonar o los pacientes que presentan esputo, principalmente descartar fibrosis quística o cualquier trastorno de bronquiectasis. Entonces, las guías de Gina nos recalcan la importancia de siempre estar evaluando el control en los pacientes con asma. Una vez tenemos el diagnóstico, documentamos la variabilidad, debemos establecer en qué momento nos encontramos, porque esto va a guiar el tratamiento y al mismo tiempo la titulación del mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el hacer preguntas que no estén dirigidas, el no utilizar puntajes clínicos objetivos para tratar de evaluar de una manera muy específica y centrada en los síntomas del paciente, nos puede conllevar errores, debido a que los pacientes asmáticos usualmente se acostumbran a los síntomas que manejan de forma crónica y subreportan lo que en realidad les está pasando y terminan subestimando la gravedad de la enfermedad. Entonces, el instrumento de evaluación de la Gina simplemente nos da 4 preguntas, que si en las últimas 4 semanas el paciente ha tenido síntomas diarios, más de 2 veces a la semana, si ha tenido despertares nocturnos, y a esto le da mucha importancia, que con solo uno ya esto impacta de forma importante en la calidad de vida y se puede asociar a exacerbaciones graves, el uso de bronquiodilatadores de corta acción y si hay alguna limitación de las actividades diarias del paciente. Y con estas 4 preguntas evaluamos si el paciente está bien controlado, parcialmente controlado o no controlado, o si el paciente apenas le vamos a iniciar tratamiento, nos dirá si es un asma intermitente leve o persistente. Y aparte de los síntomas como tal, debemos tener en cuenta otros aspectos para evaluar el control del asma, como las exacerbaciones frecuentes, que se definen como 2 al año, requiriendo esteroides orales, o una exacerbación que requiera hospitalización, y también nos motiva a que utilicemos puntajes, como les mencionaba, más objetivos del control del asma. Entonces está, por ejemplo, el ACQ, que nos evalúa el control del asma en la última semana, y son preguntas similares, de con qué frecuencia se despertó el paciente por la noche, qué tan graves fueron los síntomas, cuánta limitación hubo de las actividades físicas, y otras pues similares. Y entre más puntaje tenga el paciente, particularmente más de 1.5, nos habla de un control inadecuado del asma. Esto se utiliza mucho en los ensayos clínicos y ahorita nos va a servir para analizar la evidencia del tratamiento, pero también es algo que deberíamos tener siempre en los pacientes cuando los hablamos por consulta externa, y así hacer un seguimiento de estos pacientes un poco más objetivo. Lo mismo que podemos evaluar el último mes con el ACT, digamos, tiene la ventaja de que nos da un panorama un poco más amplio y no solo de la última semana del paciente, y también son preguntas, como vemos, similares que están enfocadas en eso, pero lo importante será que si el paciente presenta un puntaje menos de 20, hablamos de que el paciente está parcialmente controlado, menos de 15 definitivamente está muy mal controlado de su enfermedad, y esto nos va a ayudar con las decisiones clínicas. Entonces, ya pasando al tratamiento y hablando de
de los cambios de la guía y de las generalidades también, tenemos que de esto se viene hablando hace muchos años sobre el enfoque por pasos que tienen las guías GINA y, digamos, una forma de evaluar el tratamiento a partir de un proceso continuo de retroalimentación, donde siempre debemos estar evaluando los síntomas, las exacerbaciones, los efectos adversos, la función pulmonar y la satisfacción del paciente, evaluando de ser necesario confirmar el diagnóstico si el paciente no tenía un diagnóstico por pruebas de función pulmonar, el control de los síntomas, las comorbilidades, la técnica inhalatoria y las preferencias del paciente, y ajustar los factores modificables, las comorbilidades, como les mencionaba previamente, psiquiátricas, de la rhinosinusitis, la apnea obstructiva del sueño, las enfermedades pulmonares obstructivas, etcétera, evaluar estrategias farmacológicas, los medicamentos del asma y la educación como tal. Entonces vemos que es un proceso continuo donde no es solo darle el inhalador al paciente, sino de estar revisando muchos aspectos. Entonces, la estrategia de los pasos es una estrategia que ha tenido mucha acogida en el mundo porque digamos que facilita la comprensión del tratamiento en el asma y de cómo deberíamos abordar a estos pacientes. Y esto ha cambiado mucho a lo largo de los años, donde si de pronto recordamos hace unos, no sé, 4 o 5 años, los primeros pasos únicamente era tener salbutamol a necesidad cada vez se viene hablando más de que incluso en los pacientes que tienen síntomas muy intermitentes, un asma leve, deberían tener de entrada el uso de corticoide inhalado a baja dosis combinado con un LABA, un broncodilatador de larga acción. Y vemos que a medida que el paciente, si no logramos el control, vamos aumentando las dosis del corticoide inhalado hasta llegar pues al paso 5, que es el paso donde ya pensamos en añadir otro tipo de medicamentos, tipo antimuscarínicos de larga acción, evaluación del fenotipo, biológicos, etcétera. Y a necesidad, pues el paciente va a utilizar, incluso vean que aquí ya no sale el salbutamol solo, pues el broncodilatador de corta acción solo, sino que a necesidad de un corticoide inhalado de baja dosis asociado a formoterol. También nos tiene pues como la alternativa de que el paciente puede utilizar un beta 2 de corta acción, pero vean que esto ya pasó a ser una terapia alternativa, incluso utilizar el SABA combinado con un corticoide inhalado, pero que sea tomado pues añadido a ese SABA, que de pronto nos puede servir más en situaciones o contextos clínicos donde hayan recursos más limitados, porque sabemos que estos medicamentos, estos inhaladores tienden a ser mucho más costosos de lo que son los SABA únicamente. Entonces, ¿esto en qué se fundamenta y por qué viene cambiando esto? Que esto no es nuevo de este año, sino que desde hace varios años se viene hablando del utilizar corticoide inhalado desde incluso los pasos más tempranos del tratamiento del asma y en los casos más leves e intermitentes. Entonces, básicamente es por las siguientes presunciones y la siguiente evidencia clínica. Se ha visto que los pacientes que son categorizados como asma leve, hasta 30-37% de las exacerbaciones agudas son en estos pacientes. E incluso el 16% de las asmas casi fatales y hasta el 15% de las asmas fatales ocurrieron en pacientes que estaban categorizados como asma leve. Además, estos pacientes, precisamente por tener un cuadro tan intermitente, tienen disparadores de exacerbaciones muy impredecibles. Entonces muchas veces son o virus o pólenes o contaminación que no se pueden controlar fácilmente, como se ocurre incluso en los pacientes ya con cuadros más crónicos, donde ya se detecta de forma más fácil el exacerbador y por lo tanto el paciente así presente 1, 2, 3 exacerbaciones al año, que puede ser algo que para el paciente no le preocupe mucho, puede llegar un momento en que tenga una de esas presentaciones graves de la enfermedad. Además, incluso solo tener de 4 a 5 cursos de esteroide oral, que uno lo pudiera ver inocuo si
si ha sido de forma esporádica, solo la presencia de estos cursos aumenta el riesgo de hiperglicemia y diabetes mellitus, osteoporosis y cataratas. Entonces vemos que el asma leve no es tan inocuo, no es tan leve como suele ser, sino que por su curso intermitente se tiende a subestimar. Además, los beta-2 agonistas de rescate como primera opción, que es como hace muchos años venía siendo, digamos, el tratamiento estándar para este tipo de pacientes, se ha visto que puede aumentar los eosinófilos y indirectamente un marcador de inflamación de la vía aérea, causar taquifilaxia, es decir, tolerancia, y cabe requerir más dosis de broncodilatador cada vez que tenga una crisis, y sensibilización incluso a aeroalergenos en los pacientes predispuestos. Esto también favorece el sobreuso porque el paciente al sentir un alivio va a creer que este es el medicamento, digamos, que es el pilar del tratamiento de su enfermedad, y por lo tanto va a dificultar la educación sobre el tratamiento de los corticoides inhalados con un tratamiento controlador. Esto también ha llevado y se cree que en general hay una adherencia muy pobre en los pacientes de los corticoides inhalados y en el asma leve mucho más al ser pacientes que al presentar los síntomas de forma muy intermitente, entonces no consideran que deberían tener un medicamento que deben usar todos los días y digamos que pueden creer que el salbutamol a necesidad es su mejor opción. Sin embargo, como vamos a ver, de forma retrospectiva se ha evaluado que los pacientes que utilizan más broncodilatadores de corta acción como rescate se asocia más a aumento de exacerbaciones y mortalidad, aunque esto puede tener muchos confusores al ser análisis retrospectivos, pero eso es algo que se viene sugiriendo desde hace un buen tiempo. Por eso un cambio importante que han tenido las guías GINA es que en los pacientes con síntomas incluso infrecuentes, menos de una vez al mes, se recomienda con un grado de evidencia B, es decir, solo algunos ensayos clínicos, el utilizar a necesidad la combinación de corticoide inhalado de baja dosis y formoterol, pues, o un broncodilatador de larga acción, y en los pacientes que tienen al menos 2 episodios al mes, que siguen siendo pues categorizados como asma leve, vean que la evidencia es grado A y esto es basado en la siguiente evidencia. Entonces, vean que la budesonida formoterol a dosis bajas, una inhalación a necesidad comparado con salbutamol o con algún beta-2 agonista de corta acción a necesidad, ha demostrado disminuir el riesgo de exacerbaciones hasta en un 60%, como vemos el estudio Sigma 1 demostró una reducción en el 64% de forma relativa, y comparado con mantener que el paciente utilice el salbutamol a necesidad y tener un corticoide inhalado de mantenimiento tipo budesonida o beclometasona, el riesgo de exacerbación es similar, o incluso puede ser un poco menor, pero pues, en cuanto a calidad de vida, función pulmonar e inflamación de la vía aérea con estos biomarcadores, no hay diferencias clínicamente significativas, pero obviamente para un paciente va a ser mucho más cómodo utilizar corticoide inhalado combinado con LABA a necesidad en vez de estar utilizando un corticoide de mantenimiento. Vean en este metaanálisis con 4 ensayos clínicos reuniendo hasta 9.565 pacientes, encontramos que las exacerbaciones llegan a ser un 55% menos, esa es la reducción del riesgo relativo, y siendo igual al corticoide diario más ABA. Entonces definitivamente lo que puede llegar a ser más cómodo para el paciente es esa combinación de corticoide inhalado LABA como medicamento junto, a necesidad de los pacientes con asma leve, aunque si bien esto puede suponer el aumento de los costos. Y vean que también la necesidad de visitas a urgencias u hospitalizaciones es un 65% menos comparado con SABA y 37% menos con el corticoide diario más el salbutamol. Y en las exacerbaciones graves también se ha demostrado que el utilizar formoterol budesonida a necesidad puede disminuir, digamos que
en 26%, las exacerbaciones graves comparadas con la budesonida de mantenimiento, aunque digamos que este efecto es un poco menor que en las exacerbaciones de forma global. Y vean aquí, entonces comparando los pacientes con asma leve, usualmente estos pacientes que se ingresan a estos ensayos clínicos han tenido más de 2 exacerbaciones al mes, pero menos de 4 a la semana, lo cual pues los categoriza como en un asma leve, y son pacientes que al utilizar la budesonida formoterol junta a necesidad terminan teniendo menos exacerbaciones comparado con el grupo de budesonida de mantenimiento o únicamente el broncodilatador de corta acción a necesidad. Otro de las evidencias nuevas que nos muestran las guías GINA es sobre los antimuscarínicos. Entonces, como monoterapia, ellos recalcan que esta aumenta el riesgo de exacerbaciones, por lo que no debe ser ofrecida sin que el paciente de base tenga un corticoide inhalado más LABA como su tratamiento estándar de forma pues importante. Pero eso sí, el añadir LAMA, el antimuscarínico, al corticoide inhalado más LABA, ha demostrado aumentar de forma muy discreta la función pulmonar sin mejorar síntomas ni calidad de vida, e incluso pudiera reducir exacerbaciones añadido la terapia doble con un RR de 0.83, digamos que un beneficio muy límite según lo que mostró este metaanálisis. Entonces, la conclusión aquí con este punto es que el uso de antimuscarínicos solo debe ser enfatizado en los pacientes que ya vengan recibiendo al menos una dosis media de corticoide inhalado más LABA, que se exacerben de forma frecuente y teniendo en cuenta que el beneficio clínico va a ser muy limitado. Y aquí vienen uno de los puntos más importantes con lo que las guías vienen cambiando este año y el año pasado, y es un tema relativamente reciente, y es todo el manejo del asma grave. Entonces, asma grave se define de la siguiente forma. Hay pacientes que van a estar en tratamiento intensivo del asma, que eso se define como dosis altas de esteroide inhalado combinado con LABA. Hasta un 25%, hasta un cuarto de los pacientes con asma puede estar en este tratamiento, pero eso no significa que tenga asma grave, ya que muchas veces con esto logran el control, o en realidad lo que tienen es una mala adherencia o una falta de control de comorbilidades que empeoran el asma. Entonces, cuando ya hablamos de que el paciente, a pesar de ese tratamiento de alta intensidad, tiene un pobre control de los síntomas, hablamos del asma difícil de tratar, pero cuando a eso le sumamos, si el paciente se verificó que tiene una buena adherencia al tratamiento, una buena técnica inhalatoria y un buen control de comorbilidades, habiendo confirmado el diagnóstico, en realidad asma grave vendría a ser solo un 3.7% del total de los pacientes. Entonces es una clara minoría de los pacientes que tengan asma grave. Por eso es que cada vez la terapia biológica y los tratamientos adicionales a la terapia inhalada es algo que se debe seleccionar muy bien en cada paciente. Y eso es como se define dosis altas de esteroides. Por dar un ejemplo, la clometazona y propionato más de 1000 microgramos, la fluticasona propionato más de 500, y cada esteroide pues va a tener como su valor que lo sugiere. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, las guías GINA nos proponen un algoritmo, una serie de pasos donde todo empieza desde el médico de atención primaria, donde cuando hablamos de que el paciente tiene un asma difícil de tratar, está con dosis medias o altas de esteroide inhalado más LABA y no se controlan los síntomas, entonces lo primero que tenemos que hacer, y esto se hace como les repito, desde la atención primaria del médico general, confirmar el diagnóstico. Ya vimos que las estrategias para evaluar la variabilidad de la función pulmonar puede ser tanto el uso de corticoides como las pruebas seriadas, como la prueba de broncorreactividad o como una espirometría basal con broncodilatador para confirmar este diagnóstico o evaluar y ser muy juiciosos en la evaluación de los diagnósticos diferenciales. Evaluar también factores que contribuyen a los síntomas
como la técnica inhalatoria inadecuada, la falta de adherencia de los pacientes con asma usualmente mienten en cuanto a la adherencia que tienen el tratamiento, pero se debe hablar de forma empática y juiciosa también la adherencia a la terapia, las comorbilidades como obesidad, reflujo gastroesofágico, sinusitis crónica o apnea obstructiva del sueño, factores modificables como exposiciones ambientales, alergenos, medicamentos como los AINES o los beta bloqueadores, el sobreuso de los bronquiolatorios de corta acción y efectos a medicamentos o patología psiquiátrica. Una vez evaluamos estos factores, entonces optimizamos el manejo con la educación del asma, evaluando la técnica adecuada del inhalador, considerando terapias no farmacológicas como el cese del tabaquismo, la pérdida de peso, la vacunación, el tratamiento de las comorbilidades y ya, según eso, pues pasamos al siguiente paso. Entonces, después de hacer como todo este ejercicio, sin categorizar al paciente de entrada que tiene un asma grave, confirmando su diagnóstico, haciendo pruebas de función pulmonar y pruebas básicas para diagnóstico diferencial, y si decimos que el paciente, a pesar de su adherencia, sigue estando descontrolado, entonces ahí sí hablamos de asma grave. Y este es un proceso que demora de 3 a 6 meses, o sea que nunca debemos, de la primera vez que nos llega un paciente con dosis altas de esteroide y mal control del asma, decir que es un asma grave, sino hasta haber hecho todo este proceso de diagnóstico. Si el paciente se controló o si encontramos otro diagnóstico, pues descartaremos que tenga un asma grave, pero llegaremos a este diagnóstico de asma grave después de haber hecho el ejercicio mencionado. Entonces, en asma grave ya nos empieza a importar un aspecto de lo que habla la medicina de precisión. Entonces, tenemos el concepto de endotipo, donde es un subtipo de la enfermedad que está definido funcional y patológicamente por un mecanismo molecular específico. Y esto tiene a su vez ciertas manifestaciones clínicas, ciertos comportamientos y tipo de pacientes, y esto ya nos habla del fenotipo, que es la expresión de ese endotipo. Y para eso tenemos biomarcadores, que son indicadores de esos procesos biológicos, en este caso alteraciones en el mecanismo molecular e inflamatorio del asma. Y allí es donde está dirigida la terapia del asma grave, o por lo menos a donde quiere llegar. Entonces vemos que cuando hablamos de asma tipo 1 y tipo 2, o tipo 2 y no tipo 2, nos referimos a que hay un endotipo del asma donde la vía inflamatoria está un poco más dilucidada, tiene que ver más con los eosinófilos, con la interleuquina 5 y con pacientes con el asma alérgica, con la enfermedad respiratoria exacerbada por AINES o por el ejercicio o el asma en general eosinofílica de inicio tardío. Entonces, todos estos pacientes, este grupo de pacientes, se presume o normalmente tienen un asma tipo 2, donde, como ya les mencionaba, las interleuquinas y las células efectoras previamente mencionadas son las que están involucradas. Mientras que en el asma no tipo 2, digamos que la vía inflamatoria no está tan bien clara. Es usualmente el asma asociada a la obesidad, o el asma pausogranulocítica, o el asma relacionada con el cigarrillo de tipo neutrofílica. Entonces es un grupo un poco más heterogéneo, donde los mecanismos moleculares están menos dilucidados y donde los grupos también pueden ser muy variables. Y vemos que usualmente el asma clásica que conocemos, que es la de inicio en la infancia antes de los 12 años, es un asma que tiende a ser de tipo 2, mientras que el asma del adulto tiende a ser de no tipo 2, aunque, como les decía, esto normalmente no está tan exacto, es solamente una guía para ver que ciertos comportamientos clínicos se correlacionan con el tipo de inflamación molecular que existe en estos pacientes. ¿Y cuál es la importancia de verificar o de hablar de etotipos, fenotipos y biomarcadores? Que ya tenemos en el mercado desde hace varios años moléculas que van dirigidas a dianas terapéuticas, a blancos moleculares, como podemos ver interleuquina 4, interleuquina 5, inmunoglobulina E, que tal vez es la diana terapéutica más, pues, que es conocida de forma más antigua y que con su
con el omalizumab lo venimos utilizando ya hace más de una década, el receptor de la interleuquina 5 y ciertas citoquinas proinflamatorias, todas estas involucradas en inflamación tipo 2 o no tipo 2, y que por lo tanto evaluar este aspecto en los pacientes nos va a llevar a elegir el tratamiento adecuado. Entonces, una vez dijimos, bueno, el paciente tiene un asma grave, debemos fenotipificarlo y lo que importa es la inflamación en la vía aérea. Y digamos que el método estándar es tener eosinófilos en esputo, que se define como más del 2%. Sin embargo, este no es un laboratorio que se cuente en todos los lugares, requiere cierta estandarización y digamos que un adecuado uso de la prueba diagnóstica para poder interpretarlo de la mejor forma. Entonces tenemos unos biomarcadores indirectos que nos hablan de que la vía respiratoria también puede estar inflamada, como los eosinófilos en sangre periférica y la fracción excretable de óxido nítrico, que cuando ambos están aumentados, más de 150 y más de 20 respectivamente, se correlaciona con eosinófilos en esputo y también con una inflamación de tipo 2 en la vía aérea en este paciente. También cuando el comportamiento clínico es de un asma exacerbada por un componente alérgico, el requerimiento y la mejoría con esteroide sistémico, también esto nos va a favorecer el asma de tipo 2. Entonces, aquí vienen pues los medicamentos biológicos que están enfocados en este tipo de inflamación, el más antiguo, como les mencionaba, el omalizumab. Y aquí, entonces, en esta revisión sistemática, 3 ensayos clínicos que han demostrado que el omalizumab en pacientes que tienen evidencia de atopia y de sensibilización a alergenos, se disminuye la tasa de exacerbaciones en un 0, pues con un RR de 0.56. Vemos que en cuanto a los cambios en el control del asma por síntomas y la calidad de vida, hay una diferencia, pero estas diferencias no son clínicamente significativas y pueden mejorar ligeramente la función pulmonar. Pero digamos que este medicamento ha sido utilizado sobre todo en población pediátrica, que como les mencionaba, el asma de inicio en la infancia es usualmente tipo alérgico, usualmente de tipo 2, usualmente el paciente se le verifica que tenga sensibilización a un aeroalergeno, mientras que el asma del adulto no es tan frecuente que tenga este comportamiento. Entonces viene el benralizumab, que como les mencionaba aquí en la diana terapéutica, es un medicamento que está dirigido contra el receptor de la interleuquina 5, evitando pues que se produzca eosinofilia e interfiriendo en esta cascada inflamatoria. Entonces el benralizumab tiene, según esta revisión con 3 ensayos clínicos, incluyendo 1.373 pacientes, una disminución en la incidencia de exacerbaciones con un RR de 0.53, vemos que disminuye las exacerbaciones casi por la mitad, al igual que lo que hacía el omalizumab, pero las diferencias en control de síntomas y calidad de vida vemos que son clínicamente, estadísticamente significativas, pero clínicamente hablaríamos de una diferencia, por ejemplo, en este ACQ de 0.5 y solo llega a ser de 0.26. Entonces, en cuanto a control de los síntomas y calidad de vida, deja mucho por desear, pero sí también se asocian a la reducción con RR de 1.76, de disminuir la dosis del esteroide oral en un 50%, que esto también es otro de los aspectos más importantes con el uso de los biológicos, que es el ahorro de esteroides. Con respecto al dupilumab, entonces es un medicamento que va dirigido contra la interleuquina 4. Aquí lo tenemos también aquí como diana terapéutica, y vemos que la interleuquina 4 va a estimular células B que a su vez van a producir inmunoglobulina E, que a su vez van a activar basófilos, mastocitos y eosinófilos. Y entonces tenemos este medicamento biológico que al mismo tiempo
disminuye la tasa de exacerbaciones, como vemos, con un RR de 0.44, es decir, estamos también cerca de la mitad en la reducción de las exacerbaciones, similar a lo que ocurre con los biológicos previamente mencionados, una diferencia en el control de síntomas y calidad de vida, que son también estadísticamente significativas, pero vemos que aquí queda muy al límite de lo que se considera clínicamente significativo, que es de 0.5. Y vemos que puede disminuir la dosis de esteroides con una diferencia de un 30%, disminuyendo la dosis de esteroides, mientras que los otros veíamos que los pueden disminuir hasta un 50%. El mepolizumab, que es un medicamento contra la interleuquina 5, vemos que la tasa de disminución de exacerbaciones también viene en un 50% de forma relativa, con diferencias no clínicamente significativas en calidad de vida y en control de los síntomas del asma. Y el Resnizumab, que también es un anti-interleuquina 5, pero se administra de forma parenteral, lo cual lleva pues como a menor adherencia y a más dificultades para su administración. También disminuye de forma relativa, basada en estos 3 ensayos clínicos, el riesgo de exacerbaciones anual, con diferencias no clínicamente significativas en el control del asma y en la calidad de vida. Entonces, vemos que en general son medicamentos, no existen estudios cabeza a cabeza comparando uno u otro biológico, lo único que podemos hacer es, como de forma indirecta, analizar cuál pudiera tener más ventaja o no y cuál paciente se puede beneficiar de estos medicamentos. Entonces vemos que entre los biológicos la mayoría disminuyen el riesgo de exacerbaciones en un 50%, no tienen un impacto clínicamente importante en calidad de vida y control de síntomas, y vemos que el ahorro de los esteroides es un poco mayor en estos medicamentos, benralizumab, mepolizumab, rslizumab en un 50%, mientras que el dupilumab ahorra esteroides en un 30% aproximadamente. Y lo otro, pues, aparte de que estos medicamentos están aprobados en los pacientes con clínica de un asma de tipo 2, que presenten eosinófilos más de 150, la fracción excretable de óxido nítrico más de 20 o 25, o en el caso de omalizumab que haya pues elevación de la IgE y sensibilización a alergenos, pues es lo que nos va a llevar a elegirlo. ¿Y cuáles pacientes van a responder mejor a estos medicamentos? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta desde un principio. Entonces, los pacientes que, por ejemplo, con el omalizumab, entre más eosinófilos tengan, o la FeNO esté más elevada, o los síntomas sean exacerbados por alergenos, o el asma inicia en la infancia, que ya les mencionaba que es en la población donde más se utiliza este biológico. Mientras que en los otros biológicos, vean que pues, en general es como el tener biomarcadores del asma tipo 2, lo que predice una buena respuesta, y entre más se exacerben los pacientes, pues mejor van a responder. Si el paciente no tiene estos biomarcadores del asma tipo 2, entonces ya aquí tenemos un terreno un poco más incierto en cuanto a la dirección del tratamiento. En este caso, entonces lo que nos recomienda la guía GINA es revisar nuevamente el diagnóstico diferencial, la técnica inhalatoria, o sea, hacer nuevamente el paso de asma grave, evitar la exposición al tabaco, alergenos, hacer una investigación un poco más allá, es decir, evaluar el esputo, una tomografía de alta resolución, si el paciente es necesario hacer una broncoscopia, e incluso repetir de forma seriada la evaluación de estos biomarcadores, ya que se ha visto que hasta un 60% de los pacientes, como ellos vienen recibiendo esteroide oral o inhalado, entonces pueden hacer un falso negativo del feno o de los eosinófilos en sangre periférica. Entonces, si se repite al menos 3 veces, hasta 2/3 de los pacientes van a empezar a mostrar el fenotipo tipo 2. Pero si no, entonces definitivamente aquí tenemos un terreno incierto donde pudiéramos utilizar la citromicina, que se ha evaluado en 2 ensayos clínicos. En el ensayo más grande, en la base de 420 pacientes, se vio que
podía reducir hasta un 50% el riesgo de exacerbaciones, pero principalmente los pacientes con asma tipo 2, mientras que en las ISAS, que fue un estudio más pequeño de 109 pacientes, la evidencia se ve en los pacientes no tipo 2, pero entonces vemos que es solo un ensayo clínico y nos deja pues muchas dudas si pudiera ser utilizado, o la termoplastia, que es un procedimiento invasivo que se realiza por fibrobroncoscopia con un cauterizador. Lo que se hace es cortar masa de músculo liso. En teoría esto disminuiría pues la hiperreactividad bronquial, pero a la vez son pacientes que no pueden haber tenido más de 3 exacerbaciones al año, que no hayan fumado en el último año, no haber tenido el antecedente de exacerbación grave y tener una FEBI más del, un BEF1 más del 60%. Todos estos estudios con la termoplastia fueron antes de los biológicos, entonces se recomienda, hay sociedades que no la recomiendan, las guías GINA solo las mencionan como una alternativa a los pacientes con asma no tipo 2, y también se menciona este biológico que es el tezepelumab. Entonces, como aquí veíamos en esta cascada inflamatoria, la linfopoietina tímica estromal es, digamos que, una citoquina implicada en una vía inflamatoria muy temprana, antes de que se produzca la inmunoglobulina E, los eosinófilos. Entonces, tanto a los pacientes con inflamación tipo 1 como tipo 2, el bloquear esta citoquina puede ayudarnos, y de hecho, pues, en este ensayo clínico se demostró que podía disminuir el riesgo de exacerbaciones. Vemos el RR en 0.44, nuevamente una reducción casi a la mitad, y esto tuvo impacto tanto en los pacientes que tenían eosinofilia como en los que no, es decir, los de asma tipo 2 como no tipo 2. Sin embargo, los factores que predijeron una buena respuesta fueron el tener altos eosinófilos en sangre y una FeNO muy alta. Entonces, nuevamente, probablemente sirva para los dos tipos, pero más para los pacientes con asma tipo 2. Este sería pues como el resumen de todo esto que acabamos de hablar, que es muy denso, pero al simplificarlo es un poco más sencillo. Simplemente el paciente con asma grave, evaluar que no tenga eosinofilia, que eosinofilia aquí pues no es la eosinofilia absoluta que se utiliza como valor de referencia, sino más de 150, que es lo que predice eosinofilia en esputo. Si el paciente tiene sensibilización a alergenos, antecedentes de atopia o un FeNO más de 25, y recuerden repetir estos biomarcadores. Entonces, si esto es positivo, el paciente asumimos que es un asma tipo 2, y ya el paciente será candidato a terapia biológica después de haber hecho todo el ejercicio de asma grave como les mencionaba. Mientras que el asma no tipo 2, entonces es un terreno más incierto, donde el uso de LAMA añadido a esteroide inhalado y LAVA, como les mencionaba, que puede mejorar un poquitico el riesgo de exacerbaciones, la función pulmonar, el uso de acitromicina o la terapia bronquial. En cuanto a la evaluación ya de la guía como tal, ya para finalizar, entonces esta guía es un poco distinta pues, como a las guías convencionales desde el punto de vista metodológico, porque como les decía, es una sociedad de voluntarios, sin ánimo de lucro, es más como por promover la prevención y el tratamiento en el asma, educar a los pacientes, más que una sociedad como tal claramente definida como por ejemplo la Sociedad Americana del Tórax o la Sociedad Europea de la Respiratoria. Entonces, es una guía que de pronto como debilidades va a tener su parte metodológica, unas recomendaciones que solo veíamos que daban los grados del nivel de evidencia A, B, C y D, pero no hablaban, no le dan una fuerza a las recomendaciones propias de los autores de la guía, aparte de que por lo menos en toda esta parte de los tratamientos ellos no se comprometen con un grado de recomendación, aunque ya vimos que la mayoría de esos medicamentos están basados en al menos 3 ensayos clínicos. No se detalla preferencias del paciente, ellos no exploran esa parte, ni tampoco los análisis de costo-efectividad, y tampoco tiene una revisión de externos, porque son los mismos miembros de la GINA los que evalúan las cosas. Entonces, no tiene pues como revisores fuera de la misma sociedad. Y como fortalezas es que pues al ser algo mundial tiene
una evaluación y unas recomendaciones y un enfoque tanto para países de altos ingresos como países en vía de desarrollo. Tratan de que siempre los cambios que se dan a las guías tengan su sustento en una buena evidencia clínica. El formato es muy agradable para leerlo y de hecho, como les mencionaba, está más enfocado en que el tratamiento quede muy claro y la recomendación de los pasos, los algoritmos, las gráficas, es algo que la guía tiene de forma muy fuerte y que siempre consideran el asma como una enfermedad crónica, sistémica, pues con un componente que puede ser sistémico, que puede tener muchas comorbilidades y por lo tanto dan énfasis en la evaluación integral de la enfermedad. Entonces, es una guía que se puede recomendar, pero con ciertas condiciones y modificaciones y obviamente teniendo en cuenta todas estas debilidades. Y como conclusiones ya del tema como tal, entonces es no subestimar el asma leve, que como veíamos pueden haber desenlaces en un porcentaje pequeño de los pacientes, se puede subestimar y esto conllevará un tratamiento inadecuado y que probablemente el corticoide inhalado con el LABA a necesidad será la mejor opción. El asma grave ya vimos que no es un diagnóstico de entrada en el paciente que tiene esteroide de altas dosis, sino que es todo un proceso de diagnóstico y de seguimiento. Y en los pacientes con asma grave debemos enfocarnos hacia fenotipificar, en repetir estos exámenes y la terapia biológica solo en un grupo seleccionado de pacientes y principalmente con el ánimo de reducir exacerbaciones y ya con el control de los síntomas, es decir, el paciente que no exacerba pero sí tiene síntomas frecuentes, tal vez sea un terreno un poco más incierto y ya va a depender más de la experiencia pues, del tratante con estos medicamentos. Eso sería todo por el día de hoy.